el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Esta enfermedad es conocida por este nombre debido a su similitud con el libro escrito por Lewis Carroll, películas más tarde producidas y los efectos de este. Los pacientes que sufren esta enfermedad son conscientes de la naturaleza ilusoria de sus visualizaciones y pueden expresarlas sin anestesia posterior. Estas alteraciones ocurren tan solo durante algunos minutos y son más frecuentes durante toda la noche, sobre todo en niños, pues se eliminan durante la adolescencia. El origen de este síndrome es desconocido. En la mayoría de los casos, la resonancia magnética y el electroencefalograma son normales. Sin embargo, en los realizados durante las fases agudas, se ha observado que existe una hipoperfusión, es decir, una disminución del riego sanguíneo e hiperactividad en las zonas occipital y parietal, aunque como ya he mencionado no se conoce del todo su origen. Esta patología se asocia a la epilepsia, a aneurismas, a tumores, a infecciones, entre las que destaca la infección de Epstein-Barr. Incluso se asocia con fármacos como el fármaco de Montelukast, recetado para casos de pediatría a los que se presenta asma, o como el topiramato, recetado a pacientes con cuadros de epilepsia. También se puede relacionar a drogas alucinógenas, pero aparece muy comúnmente en un contexto de migraña, ya sean con o sin aura. La migraña, como ya he mencionado antes, aparece de forma muy común en los pacientes que sufren este síndrome. Es un tipo de dolor de cabeza que puede ser moderado, intenso, constante o vibrante. Dentro del origen de estas intervienen 4 partes del cerebro principalmente. El sistema trigeminovascular consiste en una serie de neuronas sensoriales que se originan en el ganglio del trigémino y las raíces del nervio dorsal cervical superior. Estas intervienen en los vasos cerebrales. El hipotálamo, es decir, una zona del cerebro que se encarga de la producción de diversas hormonas que controlan diversas funciones corporales. Los núcleos del tronco del encéfalo o tallo cerebral. De esta zona del cerebro salen la mayoría de nervios del cráneo y se encarga de llevar a cabo las funciones más primitivas del ser humano. Y por último, la corteza cerebral. Algunos estímulos externos producen desequilibrio en las estructuras neuronales, provocando una onda de despolarización neuronal con una expansión radial. El potencial neuronal normalmente es positivo en la zona intracelular. Se genera debido a las bombas de sodio-potasio. Cuando una neurona recibe un estímulo, se abren los canales de sodio de la membrana, entrando dentro de la neurona y variando su potencial de forma positiva debido a su carga. El potencial exterior de la célula se vuelve negativo. Cabe destacar que el potencial pasa a ser de 35 milivoltios. Este fenómeno se conoce como depresión cortical propagada. Produce una hipofunción temporal en la zona afectada, donde se observan cambios en la vascularización, existiendo una fase de hiperperfusión inicial, lo cual significa que aumenta la cantidad de sangre que circula y se produce una hipoperfusión mantenida, donde el nivel sanguíneo circulante disminuye de nuevo. Debido a estos cambios se activan las fibras trigeminovasculares y sus aferencias meníngeas y se liberan factores como la CGRP relacionada con la calcitocina, la sustancia P, la neuroquinina, el glutamato y las prostaglandinas. Se genera debido a estas una meningitis aséptica, la cual produce una vasodilatación, una agregación plaquetaria y una extravasación de proteínas. Estos 3 procesos activan los nociceptores, pues se produce una activación de los núcleos del tronco encargados de la generación de la sensación del dolor. Al hablar sobre este síndrome, podemos decir que se caracteriza por producir trastornos complejos de la percepción visual, como por ejemplo la macropsia y micropsia, que son el aumento y disminución de la percepción del tamaño de los objetos, la macro o micromatognosia, distorsión de la imagen corporal, la propagnosia, que es la incapacidad de reconocer caras, incluso puede afectar al sentido de discurrir del tiempo. Afecta también a la percepción errónea de la situación de los objetos, produciendo teleopsia o incluso metamorfosia, que es la alternación de la forma de los objetos. De manera más infrecuente produce palinopsia, es decir, que se observan imágenes múltiples, dualidad física, que es la sensación de tener 2 cuerpos, o acromatopsia, que tan solo podemos percibir los colores negro, blanco, gris y sus tonalidades.